Muy buenos días, amados amigos y hermanos aquí presentes. Es realmente una grande bendición, un privilegio poder estar con ustedes en esta mañana. En esta mañana quiero leer un pasaje bíblico muy significativo en el libro o en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, vamos a comenzar en el verso 1, y dice la Escritura: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Pueden ustedes tomar asiento y en esta mañana vamos a hablar algunas palabras sobre este pasaje bíblico que tanto nos llama la atención. Aquí encontramos en este pasaje bíblico una familia. Aquí encontramos a Marta, María y Lázaro. No dice si tenían sus padres vivos. Habla de estas 3 personas, los cuales amaban mucho al Señor, y Jesús los amaba mucho a ellos. Y cuando Lázaro se enfermó, estuvo gravemente enfermo, seguidamente enviaron Marta y María a buscar a Jesús. Pero cuando llegan a donde está Jesús, los mensajeros, entonces Jesús, al saber que Lázaro está enfermo, en vez de inmediatamente decir: vamos a ver a mi amigo Lázaro, dice la Escritura que se quedó 2 días más en donde estaba. Y cuando quizás le preguntaron a algunas personas: pero vamos inmediatamente para ver a Lázaro, para orar por él, él les dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Ahora, si vemos esas palabras de Jesús y comparamos estas cosas con el afecto, con el amor humano de uno hacia el otro, como el que hay entre los seres humanos, cualquier persona pensaría: este Jesús, cuando las cosas estaban muy buenas aquí en la casa,
pues él venía mucho por aquí. Y se le decía, pasa por acá porque queremos hablar contigo. Él pasaba inmediatamente por acá. Pero cuando hay una necesidad tan grande como esa, Lázaro, nuestro hermano, está enfermo y es una enfermedad tan y tan terrible que puede morirse. Ahora entonces no llega inmediatamente, sino que se requeda por allá y no aparece cuando realmente lo necesitamos. Así hubiera pensado usted, así hubiera pensado cualquier otra persona, y así de seguro pensaron aquellas hermanas de Lázaro y quizás el mismo Lázaro. Ahora que es el momento que lo necesitamos, ahora es el tiempo, el momento en que Él no aparece. Pero las cosas de arriba, los pensamientos divinos, son más altos que nuestros pensamientos. Conforme a nuestros pensamientos terrenales, Jesús debió haber ido inmediatamente antes que las cosas se pusieran peores. Pero Jesús miró la mente divina. Jesús tuvo el pensamiento divino. Cuando el pensamiento divino vino a él, porque el pensamiento divino viene a los profetas de Dios, él siendo profeta captó el pensamiento divino, y cuando lo captó, entonces ya no pensó como hombre, sino pensó como Dios piensa. Y la manera en que Dios pensaba con relación a aquel caso era muy diferente a la forma en que pensaban las personas. Todo el pensamiento divino era que ese caso era para gloria de Dios. Y eso pues sorprende a muchas personas, cuando un problema puede ser para Dios glorificarse, pues la persona dice, bueno, esto no puede ser posible, esto mejor hay que atenderlo pronto, no vaya a ser que el problema se empeore. Pero vean ustedes, era necesario que la situación llegara hasta lo último, porque cuando Dios está detrás de algo, para Él glorificarse, mientras más difícil está la situación, más grande será la gloria y el poder divino que se ha de manifestar. Bueno, la cosa fue que la situación siguió empeorando, pero era para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Ese es nuestro tema, para la gloria de Dios. Encontramos que la cosa siguió empeorando y Jesús requedándose, y dice la Escritura que se quedó 2 días más. Cualquier persona pensando humanamente diría en ese momento, estos son los momentos en que se conocen los que son verdaderamente amigos y los que no son amigos sino de boca. Pero Jesús decía, cuando se requedaba, esa enfermedad no es para muerte sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Bueno, pero pasaron los 2 días y cuando entonces Jesús está llegando, le dicen, Lázaro ya se murió. O sea, llegaste demasiado de tarde. Si hubieras estado aquí cuando Lázaro estaba enfermo, Lázaro no hubiera muerto. Esa era la manera de pensar humana de una persona que le había enviado mensajeros para que lo trajeran y lo trajeron demasiado de tarde, o él no quiso venir a tiempo. Si hubieras estado aquí, le dice Marta, mi hermano Lázaro, nuestro hermano, no hubiera muerto. O sea, ella se estaba lamentando porque Jesús había llegado tarde.
Bueno, la situación había empeorado, pero Jesús seguía pensando con la mente divina, con la mente de Dios. Él había captado el pensamiento divino y había captado que ese caso era para la gloria de Dios, para el Hijo del Hombre ser glorificado. No importaba en qué condición estuviera Lázaro, Dios iba a ser glorificado. Y el Hijo de Dios, que allí estaba presente, sería glorificado en ese caso. Ese caso era un problema en la familia, un problema que había traído mucha tristeza, mucho dolor en el corazón. No decía que Marta y María tuvieran algún otro hermano, sino que eran 3 hermanos, 2 mujeres y un hombre. No dice si ya eran huérfanos o no, lo que sí habla es de ellos 3. Y de los 3, uno había muerto. Marta le dice, hacen 4 días ya que murió. Jesús se había requedado 4 días por allá, porque cuando le enviaron a decir que estaba muerto, y luego cuando llegó ya había pasado cierto tiempo, o sea, antes de morir le habían avisado, y llega, ni siquiera llegó al funeral, ni llegó cuando estaba enfermo a visitarlo. Y alguna persona podría decir, pero este no fue el que dijo que había que visitar a los enfermos. Y cuando le dicen de su amigo íntimo que está enfermo, no lo va a visitar. Usted puede ver muchas aparentes contradicciones en la palabra de Dios, pero usted tiene que tener una mente espiritual para poder comprender, para poder entender los planes divinos, porque la mente divina está más alta que la mente humana. Con la mente divina usted puede pensar todas las cosas ayudan a bien. Este era uno de los casos que iba a ayudar a bien, aunque de momento todo se veía que no ayudaba bien, sino a mal, a traer tristeza, a traer dolor. ¿Traía qué? Traía el desamparo de la familia, porque el hombre que allí había estaba ya muriendo. Y no se decía si Marta, María y Lázaro tenían a sus padres vivos. Así es que todo parecía oscuro, todo parecía tenebroso, pero era para la gloria de Dios. Encontramos que el que había dicho visiten a los enfermos, no visitó al enfermo que pidió que lo fuera a visitar. Luego, cuando llega, tampoco llegó al funeral de su amigo, sino que llegó cuando ya todo había terminado. Y cuando llega, ya hacían, le dice Marta a Jesús, ya hace 4 días, también María se lo dice, vino Jesús y halló que hacían ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. 4 días en el sepulcro, así es que si lo velaron 24 horas, pues había muerto, hacían 5 días. Si lo velaron 2 días, hacían entonces 6 días que había muerto. Así es que eso de acuerdo a la costumbre de ese lugar. Pero en el sepulcro hacía 4 días. Piense usted en un personaje como Jesús, que había enseñado el amor, que había enseñado a visitar a los enfermos, a visitar a los afligidos, y ni siquiera vino a darle el pésame a ellos en el tiempo que debió hacerlo, sino que viene después que ya han pasado 4 días de estar sepultado.
Bueno, pero no importa cuando las cosas son hechas de acuerdo al plan divino, no importa que todo parezca contrario a la mentalidad humana. Todo se veía contrario a la mentalidad humana. Todo era de una manera que no concordaba con la manera mejor de pensar de los seres humanos. Pero era la manera de pensar de Dios. Y eso lo concluye. Cuando llegó para que la gloria de Dios fuera manifestada. Y eso es más importante que cualquier otra cosa. Si hubiera llegado antes, la gloria de Dios no podía ser manifestada. Y si trataba que fuese manifestada la gloria de Dios cuando él estaba enfermo, hubiera sido manifestada en una porción muy pequeña. Pero Dios quería manifestar su gloria en una forma amplia, en una forma sin límites. Él quería mostrar en esa ocasión en que él manifestaría su gloria, él quería mostrar con aquello algo en donde la gloria de Dios sería manifestada ampliamente. Ahora veamos lo siguiente. Llegó Jesús. Marta le dice: ya hacen 4 días que está sepultado Lázaro. Si hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. Pero le quiere decir: ya es demasiado de tarde. Nosotros sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Nosotros sabemos que todo lo que tú pides a Dios, Él lo concede. Y si hubieras estado aquí, le hubieras pedido por la salud de Lázaro y él hubiera sido sanado. Pero has llegado demasiado de tarde. Pero ¿saben ustedes una cosa? Que el Señor nunca llega tarde. Él llega en el tiempo señalado conforme al programa divino. Ese es el problema de muchas personas que quieren sujetar a Dios al programa de ellos y ellos no se sujetan al programa de Dios. Y cuando el ser humano trata de sujetar a Dios al programa humano, pues Dios no puede ser sujetado por ninguna persona para que Dios haga lo que esa persona quiera que Él haga. Dios hace conforme a sus planes y propósitos. Y Dios todo lo que hace, lo hace para su gloria. Dios lo hace para llevar a cabo un programa que Él ha diseñado desde antes de la fundación del mundo. Dios no hace las cosas por complacer a la gente. Él tiene un plan, un programa que es superior a cualquier idea o capricho de cualquier hombre. Y en ese programa divino es que Él ha estado trabajando todo el tiempo. Aquí vemos entonces que conforme al plan, al programa divino, llegó Jesús. Todo el mundo decía: ha llegado demasiado de tarde. Si hubieras estado aquí cuando Él estaba vivo, todavía se hubiera hecho algo. Pero es que muchas personas piensan que Dios está limitado. Bueno, ya Jesús había llegado conforme al plan de Dios. Aquel era el momento exacto. Y Él iba a llevar a cabo la obra que tenía para llevar a cabo conforme al programa divino. Amén. Pareciera que era demasiado de tarde o no lo pareciera. Llegó y seguida comenzaron las excusas, y encima de las excusas también los reproches. Porque después que le envían una invitación a Él, le hacen una petición que venga para orar por Lázaro porque está gravemente enfermo.
y después no viene y se presenta después de 4 días de estar enterrado. Imagínese usted cómo estaba Marta y María. Enseguida le echaron en cara: si hubieras estado aquí, no hubiera muerto Lázaro, nuestro hermano. Eso era un reproche. Pero Jesús comprendía cómo se podía sentir Marta y cómo se podía sentir María luego de haber sido llamado Jesús y él no haber respondido al llamado de ellas. Humanamente, pues, ellas se sentían de esa manera. Jesús comprendía lo que era el pensamiento humano, la manera de pensar de los seres humanos, pero él comprendía también que ellas no comprendían la manera de Dios pensar. Pero como él la comprendía, él se compadecía de ellas, sabía que eso era normal, que ellas se sintieran de esa manera, porque ellas no podían comprender ciertas cosas que le eran ocultas a ellas por causa de que ellas no tenían las dos conciencias juntas, no podían captar el pensamiento divino. Y cuando una persona no puede captar el pensamiento divino por no tener las dos conciencias juntas, cuando ven a alguien que tiene las dos conciencias juntas y capta el pensamiento divino, entonces cuando lo ven actuando, algunas veces creen que están locos. De Jesús decían: este samaritano y tiene demonios. No podían comprender la mentalidad de él, porque la mentalidad que se operaba en él, cuando se operaba la mente divina, lo hacía actual conforme a los planes divinos y no conforme a las ideas y planes de las religiones de aquel tiempo. Por eso entonces la gente se confundían con él. No sabían ni cómo podía él hacer aquellos milagros, y decían: es por el dedo de Belcebú que él echa fuera a los demonios, es una obra del diablo lo que él está llevando a cabo. Ellos no podían comprender cómo se operaba en él todo eso, y entonces por no poderlo comprender, usted sabe que la gente es cuando no pueden entender algo, entonces dicen: eso es del diablo, yo no lo entiendo. Pero no importa que las personas no entiendan algo, si es Dios el que está en la escena, si es Dios el que está dirigiendo las cosas, lo entienda usted o no lo entienda, Dios lo va a respaldar. Dios lo estará dirigiendo y Dios va a ser glorificado, porque será para la gloria de Dios, aunque no sea comprensible a la mente humana. Aquí este caso nos da una gran enseñanza. Bueno, María también luego se encuentra con Jesús cuando le dicen: mira, el maestro está aquí y te llama. Ella se encuentra con él cuando sale a recibirle y comienza Jesús a hablar también con ella. Y luego que habla con ella, entonces vamos a leer un poquito aquí. Dice: cuando vieron que María se había levantado de prisa y ya había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró, y dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido,
Otra vez, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atado las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. En aquellos tiempos envolvían a los muertos en un sudario, usted sabe, los preparaban de esa manera, pero aunque lo habían preparado así, era para la gloria de Dios. Amén. Por eso Jesús tenía que dejar que todo eso llegara a esa etapa. Pero cuando llegó el momento para la gloria de Dios ser manifestada, allí estaba el Señor, allí estaba Jesús, allí estaba el Hijo de Dios para ser glorificado con este acontecimiento maravilloso que habría de acontecer con uno de sus seres queridos. Usted puede ver que aún después que la muerte ha azotado a la persona, todavía Dios puede obrar. Pero ¿obrará en todos los casos? Solamente Dios obrará en aquellos casos que sean para la gloria de Dios. Ningún otro caso tendrá la atención de Dios para llevarse a cabo esa o una resurrección. Solo aquellos que son para la gloria de Dios. Amén. Y Lázaro, después que resucitó, conmovió a toda la aldea y la ciudad. Las noticias llegaron hasta Jerusalén de lo que había acontecido con Lázaro, el que había estado muerto, había estado sepultado por 4 días. Marta decía: y María, ya hiede, ya ha comenzado a podrirse, porque después de 72 horas el cuerpo comienza a descomponerse. Así es que ya estaba en una condición en la cual lo mejor era dejar quieto al muerto, porque si destapaban la cueva iban a sentir un mal olor. Pero Jesús dijo: quiten la piedra. Y cuando el Señor habla, se hace lo que Él dice, aunque no se entienda absolutamente nada. Él era el que tenía que saber por qué Él ordenaba hacerse eso de esa manera, cuando humanamente eso no debía de hacerse. Imagínense, médicamente eso era antihigiénico. Así es que también sentimentalmente también era antisentimental.
Imagínense remover los sentimientos de esas dos hermanas que habían sufrido tanto esos días pasados y ahora que vuelvan a remover la piedra para bregar con el muerto nuevamente. Eso pues, imagínense, estremece los sentimientos de la familia. Pero como el caso era para la gloria de Dios, para el Hijo de Dios ser glorificado, había que hacer lo que Él dijera si querían ver la gloria de Dios. Él dijo, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Nadie sabía lo que iba a acontecer. Solamente Jesús sabía lo que iba a acontecer, porque Él tenía a su cargo llevar a cabo aquella obra. Y en aquella obra sería glorificado Dios. Era para la gloria de Dios. Y el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, sería glorificado. Ahora vean ustedes cómo un problema puede ser tomado por Dios y Dios ser glorificado, y entonces venir una grande bendición, una grande alegría para las personas y un testimonio poderoso del poder de Dios. Bueno, cuando Jesús llamó a Lázaro y Lázaro salió afuera, entonces fue el regocijo y la alegría. Quizás algunas personas casi no lo podían creer lo que estaban viendo, pero era una realidad. Ya eso había acontecido en otro mundo. Ya Jesús lo había visto y lo había hecho en otro mundo. Por eso Jesús decía, yo no hago nada sino lo que veo al Padre hacer. Yo de mí mismo no hago nada, sino que hago aquello que veo al Padre hacer. Así es que Él lo que hizo fue materializar algo que Él vio en otra dimensión. Es que algunas personas no comprenden que hay otra dimensión en donde primeramente acontecen las cosas y luego se materializan aquí en la tierra. Y si hay alguna persona que puede trabajar en otra dimensión, entonces puede prevenir o puede ocasionar. Eso es algo muy significativo y por eso usted encuentra en la historia bíblica cómo aquellos que podían ver en otro mundo, podemos verlo, los podemos ver a ellos previniendo cosas que habrían de venir, y también los podemos ver haciendo cosas que producirían ciertas cosas o ciertos eventos aquí en la tierra. Muchos de ellos lo que querían que se materializara aquí en la tierra, algunas veces lo expresaban a través de símbolos. Por ejemplo, Moisés quería que aparecieran moscas, él tomó polvo. También cuando quiso que apareciesen piojos, también tomó polvo y lo echó al aire y habló la palabra. O sea que cuando tomaban algo y lo usaban como símbolo, entonces con ese acto ellos materializaban lo que ellos querían que fuera hecho, pero ellos estaban captando la cosa en otro mundo. Así es que es como la televisión. La televisión
para que pueda aparecer algo en la pantalla de un televisor, en otro sitio tienen que estarlo haciendo. Y tiene que ser hecho primero. Se ve casi instantáneo, pero la acción es primero. Así es que se hace en un sitio y de ahí sale a través de la pantalla de televisión. Algunas veces, si es en vivo, sale casi instantáneo. Siempre hay una milésima o millonésima de segundo entre la acción que se lleva a cabo y la imagen que sale en la televisión. Pero siempre hay un lapso de tiempo, aunque sea demasiado corto, pero también puede hacerse la acción, grabarse en un videocassette, en una película, y 10 o 20 años después ser mostrado todo eso, aunque ya la persona no esté en la escena. Pero ya está eso grabado. Bueno, en cuanto a las cosas de Dios, para mucha gente son muy misteriosas las cosas de Dios. Todo el mundo desearía pues entender el mismo por su cuenta las cosas de Dios, se rompen la cabeza tratando de entender y nunca pueden entender. Eso es porque Dios tiene un orden y en cada tiempo hay que regirse por su orden. O sea que todo el mundo no puede ser la persona que vaya a Dios o que vea en otro mundo para luego contarle a los seres humanos, sino que Dios tiene un orden ya establecido para cada tiempo. En el tiempo, por ejemplo, de Noé, pues era Noé el hombre. Él vio en otro mundo, en otra dimensión, todo lo que venía. Él supo de parte de Dios todo lo que venía. Y él también supo y vio lo que debía de hacer, lo que debía materializar para salvarse él y su familia. Y él vino y lo materializó aquí en la tierra y se salvó Noé con su familia, es a saber, 8 personas. Ahora, aquí en el caso que tenemos en esta ocasión es el caso de Jesús y Lázaro. En este caso podemos ver un sinnúmero de detalles muy importantes que no se nos deben escapar. Debemos aprender aquí que la mente de Dios es más alta que nuestra mente terrenal, que lo que algunas veces parece locura para nosotros en cuanto a las cosas de Dios es el plan y dirección divina siendo llevada a cabo. Cuando ese plan divino es llevado a cabo, para algunas personas es una locura. En el tiempo de los profetas del Antiguo Testamento era una locura que allá Dios tuviera a Moisés y fuera Moisés el mensajero, el profeta enviado a ese pueblo, y que tuviera el pueblo de Israel metido en el desierto por 40 años. Era una locura eso, pero era el plan de Dios. Después de todo, entonces Dios dice, todo eso fue hecho para probarlos a ustedes, para que saliera de dentro del corazón de ustedes lo que había en el corazón de ustedes. Y lo que hay en el corazón de la gente sale a través de las pruebas del camino. Muchas personas dicen, yo nunca diría nada en contra del plan de Dios. Yo nunca me apartaría de las cosas de Dios. Yo nunca haría tal y tal cosa, o yo siempre permanecería o permaneceré firme. Eso es muy bonito hablarlo, pero luego de hablarlo usted tiene que sostener eso que habla a través de las etapas de pruebas
y de persecuciones por las cuales usted tiene que pasar para que eso que usted dijo sea una realidad en su vida. Ahora, siempre debe hablar positivamente. Nunca debe decir, yo si veo cualquier cosa, yo empaqueto mis motetes, como decimos nosotros, y si no, uno siempre debe decir las palabras positivas de fe. Aunque los cielos y la tierra se estremezcan, yo no temeré. Así es la manera de pensar de los que creen y entienden el plan de Dios. Cuando la persona comprende el plan de Dios, uno sabe que aquí en la tierra el ser humano está colocado para pasar por diferentes etapas en la vida, en las cuales tiene que sufrir pruebas, persecuciones, en donde pasará por etapas de sufrimientos y también por etapas de alegría. O sea, tendrá altos y bajos. Y cuando la persona entiende eso, entonces cuando está en esas etapas de alegría, de felicidad, le da gracias a Dios, porque es Dios que le ha dado esa bendición, esa alegría. Pero cuando pasa por las etapas de pruebas y sufrimientos, también Dios está ahí. Y entonces usted le dice, Dios, ayúdame a pasar por estas etapas difíciles de la vida. Otros han pasado por etapas difíciles también en el pasado, han permanecido fieles a ti, y yo quiero permanecer fiel a ti también. El que comprende el plan de Dios piensa de esa manera. Y después dice, y lo que aquí se sufre no es de comparar con las glorias venideras. Aquí en la tierra hemos venido a la tierra para ser probados. Y si hemos venido para ser probados, para pasar por esas etapas de pruebas, ¿cómo usted va a evitar los problemas, los sufrimientos, esos momentos difíciles de la vida? Usted no los puede evitar. ¿Y qué puede hacer? Me preguntará usted. Orar a Dios para que le dé fuerza, fortaleza, para que su fe no desmaye. Porque eso es lo importante. Imagínese, si sufrimos con Cristo, reinaremos con Cristo. ¿Cómo usted va a estar planeando o pensando reinar con Cristo en el milenio y en la eternidad y no querer pruebas, no querer sufrimiento? Si es que las pruebas y sufrimientos vienen hasta sin usted buscarlo. ¿Y qué va a hacer usted con eso? Algunas personas dicen, yo quisiera morirme, pero Dios no quiere que usted se muera. Dios lo que quiere es que usted pase por esas pruebas, por esas etapas duras de la vida, porque Dios está haciendo algo en usted, algo que será para la gloria de Dios. ¿Y qué está haciendo Él? Él está formando en usted un carácter, porque eso es lo único que usted se va a llevar. Usted se va a llevar ese carácter, el carácter que se necesita para reinar con Cristo. Y eso es lo que usted está obteniendo a través de las pruebas, de los sufrimientos, porque reinaremos con Él si sufrimos con Él. Y si sufrimos con Él es para la gloria de Dios. Bueno, vamos a seguir con Lázaro. Lázaro es un personaje muy importante en la Biblia, porque Lázaro es un personaje que Jesús amaba mucho, y siendo un personaje de esa clase, ese personaje representa a el pueblo del Señor. Y en una persona que él amaba tanto, él estaba reflejando, mostrando, simbolizando
lo que acontecería con el pueblo del Señor, con la iglesia del Señor. Por lo tanto, Lázaro, pasando por todas esas etapas de la vida, esas etapas de enfermedad, de muerte, de sepultura y luego de resurrección, representa a la iglesia del Señor enfermándose, muriéndose espiritualmente, todo eso, y también físicamente, porque a través de las diferentes etapas de la vida de la iglesia ha estado aconteciendo eso. Encontramos que luego de enfermarse, morir, ser sepultada la iglesia, luego de 4 días de sepultura, representando 4 edades, en el 4.º día, en la 4ª edad, contando desde la edad wesleyana, luego contando desde la edad luterana, luego a la edad wesleyana y luego a la edad pentecostal, y luego a la 4ª, que es la edad de la palabra. Es en la edad de la palabra el 4.º día espiritual, la 4ª edad o día de la iglesia, en donde Él está supuesto a aparecer. Muchos le esperaban 4 días antes, quizás 5 días antes, o quizás 6 días antes, pero Dios tiene un programa, y Él cada cosa que hace en su obra la hace de acuerdo a su plano, a su programa. Por eso, aunque para muchas personas el Señor, han dicho muchos, se tarda en venir luego de haberse orado y haberse pedido que venga, aunque para muchos parezca así, no es así. Es que Él tiene el tiempo establecido. Es que ese tiempo será un tiempo para la gloria de Dios ser manifestada. La iglesia del Señor, a través de las edades del pasado, ha estado muriendo físicamente. Y encontramos que los santos del Nuevo Testamento, su mayoría está en la tumba. Pero el caso de Lázaro nos muestra que al final, en el 4.º día espiritual, que es el día en que aparece la palabra, porque en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne, allí apareció el verbo encarnado para llamar a Lázaro. Y es en el tiempo final, en el 4.º día espiritual, en donde el verbo tiene que aparecer. Él tiene un nombre, es el verbo de Dios. Por lo tanto, aparece en el día del verbo de Dios. Aquel era el día de la palabra, porque apareció Jesús allí, aunque parecía que estaba llegando muy tarde, pero Él nunca llega tarde. Así es que Él llegó allí en su día para la gloria de Dios. Y Él llegará en los días finales, en el 4.º día espiritual, en el día de la palabra, para, así como le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Así también dice la Escritura en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, dice de la siguiente manera: de cierto os digo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán.
Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado vida al Hijo. Así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Esa es la primera resurrección. Y después, para la resurrección general, más los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Aquí está la promesa divina para la gran resurrección de los justos, y eso será como fue con Lázaro. Lázaro es el tipo y figura de la resurrección de los santos, de los amados del Señor y de los que aman al Señor, que ya han muerto. Y Marta y María representando los que estén vivos. Bueno, qué problemáticas fueron. No podían entender, no podían captar el gran milagro que habría de hacerse. No podían ver que todo era para la gloria de Dios. Bueno, también vemos allá en las palabras del profeta Daniel, en el capítulo 12, que nos habla de este tema que tenemos frente a nosotros en esta ocasión. Nos dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna en la primera resurrección, y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Cuándo? En la segunda resurrección o en la resurrección general. ¿Ve usted? Lo mismo que dice aquí el profeta Daniel fue lo que dijo el Señor Jesús allá, cuando dijo que todos los muertos oirían la voz del Hijo de Dios. Aquí dice: en ese tiempo se levantará Miguel, el arcángel Miguel. Jesús dice: el Hijo de Dios, oirán la voz del Hijo de Dios. Y así por el estilo, usted encontrará a través de toda la profecía bíblica todas las promesas para esa gran resurrección. Pablo decía que sería voz de arcángel, porque él sabía y veía que en ese tiempo se levantará el arcángel Miguel. Ese será el tiempo de la resurrección. Por eso decía que sería voz de arcángel. Jesús dijo que sería la voz del Hijo de Dios. Y Pablo en otro sitio dice: será tocada la trompeta de Dios, la final trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán. Así es que podemos ver a través de toda la profecía bíblica el sinnúmero de ángulos que presenta la resurrección. Por eso usted no se puede quedar de un solo ángulo mirando la resurrección, porque no podrá ver los otros ángulos. Así es que
usted tendrá que ver, usted tendrá que entender que esa gran resurrección será llevada a cabo aquí en la tierra y oirán la voz del Hijo de Dios, oirán la voz del Señor. ¿Por qué? Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así es el orden de la venida del Señor. Así es el orden de la resurrección del Señor. Y de que se haya tardado tanto el Señor en venir para llevar a cabo la resurrección, todo eso ha sido para la gloria de Dios, porque Él tiene un plan muy grande, el cual Él ha estado desarrollando, y usted está en ese plan. Usted es parte de ese plan divino, y usted debe apreciar y debe agradecerle a Dios que Él lo haya tenido en cuenta desde antes de la fundación del mundo para ser parte de ese plan divino. No fue usted el que lo escogió, fue Dios el que lo escogió a usted y lo hizo desde antes de la fundación del mundo para que usted formara parte de ese programa divino. Ese programa divino que es para la gloria de Dios. Dios entonces es glorificado en su programa, es glorificado en todo lo que Él hace en su programa. La gran resurrección que ha de acontecer de un momento a otro, esa gran resurrección será para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. El Hijo del Hombre estará manifestando lo que debe manifestar para que pueda ocurrir lo que está prometido. Así es que recuerden que es para la gloria de Dios lo que Él ha estado llevando a cabo, y de que a través de las edades del pasado hayan estado muriendo los cristianos, los hijos de Dios, y que en todos esos tiempos Él no haya cumplido su venida y se haya aparentemente retenido. Recuerden que ha sido para la gloria de Dios. Que si hubiera venido 200 años atrás, pues usted no hubiera tenido parte del plan de Dios. Que si hubiera venido 50 años atrás, usted no hubiera tenido parte de la obra de Dios, porque usted tiene parte en este tiempo. Este es el tiempo suyo en donde usted está tomando parte activa de la obra de Dios para este tiempo. Así es que, como todo ha sido para la gloria de Dios, entonces le damos gracias y gloria a Dios. Le damos gracias a Dios de que Él se haya detenido todo ese tiempo, que no haya venido en el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto o sexto día de aquellos días pasados, y haya venido allá en el tiempo de Lázaro, en el cuarto día de estar ya sepultado. Bueno, eso así fue porque era para la gloria de Dios. Después que ya todo el mundo ve lo que Dios hizo, ya todo el mundo dice, eso estaba bueno que fuera de esa manera, y fíjese, esa gente ni entendían lo que estaba pasando. Pero
no miremos hacia allá para criticarlos a ellos. Miremos ahora a nosotros mismos. Y veamos si estamos viendo o entendiendo los planes de Dios y el por qué Dios está dirigiendo las cosas de la manera que las está dirigiendo en cada edad hasta la nuestra. Algunas personas se desesperan, otras personas opinan, pero lo mejor es decir, hágase conforme a la voluntad, al plan de Dios. Porque ese es el que vale. Si se hace de acuerdo al plan suyo, ¿qué valor tiene el plan suyo? Lo diseñó usted desde antes de la fundación del mundo. ¿Tiene usted una obra para llevar a cabo desde antes de la fundación del mundo? No, usted está en una obra que es la obra de Dios, que Él la diseñó desde antes de la fundación del mundo. Y esa es la obra en la cual nosotros debemos estar, debemos trabajar, debemos respaldar y debemos apreciar. La nuestra es temporera, la nuestra es terrenal, acá en la tierra, de algún trabajo que tengamos, pero la obra de Dios es la obra eterna y son los negocios del Padre Celestial. Y en los negocios de nuestro Padre nos conviene estar, porque los negocios de nuestro Padre son para la gloria de Dios. Cuando usted trabaja en los negocios del Padre Celestial, usted está trabajando para la gloria de Dios. Algunas veces, por supuesto, no entendemos muy bien los negocios de nuestro Padre Celestial. Algunas veces no entendemos muy bien todos esos números de Él, esas álgebras, esa geometría y todo eso. Pero poco a poco vamos aprendiendo, y a medida que vamos aprendiendo y vamos llevando a cabo la obra de Dios, vamos viendo que todo es para la gloria de Dios. Y no es de comparar lo que sufrimos aquí en la tierra con lo que hemos de disfrutar, con lo que hemos de gozar en el milenio y en la eternidad. Y como sabemos todas esas cosas que nos van a esperar en el futuro, pues eso nos llena de alegría y de regocijo, aunque tengamos problemas. Aunque tengamos pruebas y problemas, hay algo que nos estimula, hay algo que nos alienta, hay algo que nos da valor, hay algo que nos da fe. Y ese algo es el plan de Dios, porque lo vemos, lo entendemos y sabemos que somos parte de ese programa divino. Lo más grande es uno saber que es un hijo de Dios. Cuando uno lo sabe, entonces sabe que tiene un Padre y puede decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Así, entonces usted sabe que algún día el Padre Celestial le llevará a su casa, porque esa casa de Él es la casa suya, porque es la casa de familia, es la casa de sus hijos. Así es que, viendo todas estas cosas que hay delante de nosotros y que todo es para la gloria de Dios, aún el nosotros estar en esta tierra, aún el nosotros vivir en estos cuerpos, aún el nosotros pasar por pruebas, por etapas difíciles y por etapas gloriosas, todo es para la gloria de Dios. Entonces usted dice: sí, todo Dios lo sabe, y Dios sabía que íbamos a pasar por todo esto. Dios sabía todos los problemas que habrían de venir a la raza humana. Entonces, ¿por qué me estoy yo preocupando tanto? ¿No tiene acaso Dios todo diseñado? Pues entonces me voy a esforzar, voy a luchar en la vida con ánimo, con valor, con fe, mirando la meta. Tenemos una meta. Tenemos que mirar entonces al premio de nuestra soberana vocación. Tenemos que mirar ese premio, esa corona
que Él nos tiene prometida. Nos tiene una corona y esa corona la vamos a recibir. Él dice que es la corona de la vida. Y Él dice que uno sea valiente, que siga uno siempre adelante para que otro no tome la corona suya. O sea que hay que tener valor. No hay cosa más grande que pueda estimular a uno sino la palabra de Dios. Imagínese con todas esas promesas que Él nos ha hecho y después uno descubrir que es hijo de Dios. ¿No va acaso a tener ánimo para luchar en la vida, para seguir adelante? ¿O va a decir, como los ignorantes, yo estoy sufriendo tanto aquí que yo no quisiera vivir más? Yo estoy sufriendo tanto aquí, si la cosa es así, aquí en la tierra que se sufre tanto, yo entonces no quisiera servirle más a Dios. O yo no quiero ir al cielo si se va a sufrir tanto aquí en la tierra. Mira, si se sufre tanto aquí en la tierra, lo mejor que puede desear es ir al cielo, porque allí no se va a sufrir. Pero algunas personas son tan ignorantes que piensan, bueno, si aquí por servir a Dios se va a sufrir tanto, yo no quiero servir a Dios. Si para ir al cielo se sufre tanto, pues yo no quiero ir al cielo, dicen algunos. No quiere ir al cielo, pero fíjese, como quiera va a sufrir mucho aquí en la tierra, porque esa es la vida del ser humano aquí en la tierra, por cuanto está en estos cuerpos terrenales todavía sin estar transformados. Cuando sean transformados ya no sufrirá más. Las lágrimas serán enjugadas, el sufrimiento ya huirá y no habrá más memoria del pasado, de los sufrimientos del pasado. Pero las personas ignorantes dicen, si para ir al cielo hay que luchar y sufrir tanto y esforzarse tanto, pues yo mejor no quiero ir al cielo. Pero ¿sabe una cosa? Que hay solamente 2 lugares para ir. Y si no va al cielo, pues automáticamente va a ir al infierno. Y el que no quiere sufrir aquí en la tierra mucho o poco, mire, en el infierno se sufre más. Así es que sí, tras que uno sufre tanto aquí, después tiene que ir al infierno a seguir sufriendo más todavía. Mire, lo mejor que uno puede hacer es averiguar bien cómo uno escapar del infierno. Porque si tras que uno sufre mucho aquí, en estos cuerpos terrenales, después cuando muera o cuando termine todo y sea juzgado, va también a ir a un sitio de tormento, eso es lo último. ¿Y por qué no ir al cielo cuando hay la oportunidad para toda persona ir al cielo? Y Dios le ha dado el privilegio y la oportunidad y el libre albedrío para que el ser humano escoja y decida dónde va a ir, porque Dios tiene colocado en su libro los nombres de los seres humanos y son muy pocos los que no están colocados en ese libro. El que no está colocado, pues ya no se puede hacer nada por él. Esos son ya hijos de perdición, pero la mayoría están escritos en el libro de Dios. Lo que sucede es que algunas personas son tan negligentes consigo mismos que no les importa su futuro y dicen que estudian, que se preparan para esto y para lo otro, para tener una profesión o la otra, porque están pensando en su futuro, pero no piensan en su futuro eterno. Primero hay que asegurar el futuro eterno y después uno brega con el futuro terrenal, porque el futuro terrenal son las añadiduras y el futuro eterno es principalmente para los que pueden conseguir el buen futuro, es el reino de Dios. Por eso Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas.
Las demás cosas son todas las demás cosas materiales, humanas, que uno puede adquirir aquí en la tierra. Todos los bienes materiales que uno puede adquirir, todas las profesiones que uno puede adquirir, todo eso cae en las añadiduras, que no son malas, pero que no son las que le llevan a usted a la vida eterna. Por eso hay que buscar lo primero, la vida eterna, el reino de Dios, y después las añadiduras. Bueno, vemos que Dios ha hecho y Dios ha obrado en todo para su gloria. La gran resurrección que va a venir fue tipificada en la resurrección de Lázaro. Por eso, algún día, las palabras que él dijo allá, Lázaro, ven fuera, serán oídas nuevamente por cada uno de aquellos que han de resucitar. Porque todos los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán, saldrán a resurrección de vida los que resuciten en la primera resurrección. Ahora eso primero se lleva a cabo en lo espiritual. En lo espiritual se lleva a cabo una gran resurrección, oyendo la voz del Señor que llama a sus ovejas por su nombre, como llamó a Lázaro. Y ese llamado lo sienten en el corazón luego de escucharlo. Y la persona sabe que la cosa es con él. Nadie lo tiene que obligar, sino que él oye esa voz, esa palabra de Dios, y cuando la oye, esa palabra baja al corazón, y él dice, eso era lo que yo estaba esperando. Y él se levanta a resurrección de vida espiritual, a un nuevo día, a una nueva edad, a un nuevo mensaje. Allí cuando Lázaro se levantó, salió todo atado, todo enredado, pero Jesús dijo, desenreden, quítenle todas esas ataduras y déjenlo ir. Cuando le quitaron esas ataduras y vio a Jesús, vio que Jesús había venido. Cuando estaba enfermo, él lo estaba esperando cuando estaba enfermo. Y él y sus hermanas habían dicho, búsquenlo rapidito antes que me envuelvan en esa sábana, en esas envolturas de muertos, antes que me pase eso, búsquelo donde quiera que se encuentre, porque él me ama mucho y él ha de venir. Pero él vino, pero ya estaba envuelto, pero él dijo, quítenle todas esas envolturas. Parece que los envolvían como cuando embalsaban a alguna persona, los envolvían con especias y todas esas cosas, aunque ya estuviera condimentado, había que sacarle el condimento con todas esas cosas, el condimento de muerto, porque estaba allí vivo y veía que Jesús había venido. Así es que hay que quitarle todo eso porque el hombre está vivo. Bueno, eso fue una cosa muy sobresaliente allá para el pueblo hebreo, y la noticia llegó hasta Jerusalén. ¿Cómo será cuando se levanten todos los muertos, cuando escuchen la voz del Hijo del Hombre, cuando escuchen la voz del Hijo de Dios allá en otra dimensión? Cuando la escuchen y se levanten, la noticia llegará hasta Jerusalén. El Lázaro que había muerto se ha levantado. Ahora recuerde que la noticia de la resurrección espiritual también tiene una trayectoria, es una noticia, unas buenas nuevas hasta Jerusalén. Esa resurrección, tanto la espiritual como la física de Lázaro, la espiritual del cuerpo espiritual del Señor,
y la literal de los muertos en Cristo será para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y verán y lo verán glorificado. Dios les bendiga, Dios les guarde y les ayude a todos en todo, para que siempre vean que las cosas siempre están a tiempo, al tiempo de Dios. Así es que nada se ha atrasado, todo está al día. Lo que pasa es que Dios tiene todo establecido y Dios lo tiene diseñado de tal manera que Él es el que mueve las cosas para que cada cosa se manifieste en el tiempo señalado por Él. Bueno, no sé qué pensarían las gentes en aquel tiempo. Quizás pensaban, Jesús está haciendo otras cosas en vez de estar haciendo lo que debe hacer, estar allá visitando a Lázaro que está enfermo, pero Él estaba haciendo conforme al plan de Dios, porque aquello era para la gloria de Dios. Él dijo, esta enfermedad no es para muerte, y se había muerto. ¿Podría usted explicarle eso? Bueno, eso es algo así como una paradoja. Pero ya vemos que en el plan de Dios todo sale bien conforme a lo que Dios ha diseñado. Algunas veces nosotros somos tan ignorantes que nos ponemos a comentar, a decir, a hablar cosas que después, cuando entonces Dios lleva a cabo lo que Él tiene planeado, después uno dice, pero yo no sabía eso. Si yo lo hubiera sabido, yo me hubiera quedado calladito y no hubiera hablado nada y hubiera dejado que las cosas caminaran hacia adelante, porque yo estaría entonces pendiente para ver la gloria de Dios manifestada, porque Dios tiene un propósito grande el cual Él está llevando a cabo. Así es que siempre lo mejor es actuar sabiamente y estar siempre a la expectativa para ver la gloria de Dios manifestada cuando se manifiesta la gloria de Dios. Bueno, ya vimos que todo es para la gloria de Dios. Aquello fue para la gloria de Dios allá, aquella resurrección, para el Hijo de Dios ser glorificado. Y el caso de la iglesia del Señor, del cuerpo místico del Señor, que murió y fue sepultado espiritualmente, luego una resurrección espiritual produce la manifestación de la gloria de Dios. Y han de ver al Hijo del Hombre viniendo con poder y gloria. Verán la gloria del Señor siendo manifestada. Mientras se mueve en lo espiritual, hay que ver la gloria de Dios manifestada en el campo espiritual. Cuando una resurrección espiritual ocurre, entonces vemos la gloria de Dios siendo manifestada. Cuando ocurra la resurrección literal, que no ha ocurrido todavía, veremos la gloria de Dios siendo manifestada y siendo vista literalmente también, siendo manifestada en la resurrección literal. No ha acontecido la resurrección literal, pero va a acontecer. Y primero, ya les dije, primero la resurrección espiritual ocurre y luego se materializa para producir la literal, porque ellos no pueden ser perfeccionados sin nosotros.
Así es que por lo que vayan a pasar ellos, tendremos que pasar nosotros primero en un campo espiritual. Bueno, en otra ocasión les hablaremos más sobre estos temas que son bien importantes, bien interesantes y que nosotros debemos conocer al dedillo, como decimos nosotros, conocerlos bien para siempre, siempre permanecer fieles a Dios, permanecer en la palabra, esperando la gran resurrección de los santos y la transformación de nuestros cuerpos. El que se aparta, ya entonces lo que está haciendo es apartándose de todas las promesas de Dios, de todas las bendiciones, y cuando llegue la resurrección y transformación, no podrá ser transformado. Pero ustedes conocen el plan de Dios, saben que están escritos en el libro de Dios, saben que han sido escogidos para ese propósito y saben que perseverando es que se llega a la meta que Él tiene y que nosotros tenemos para nosotros. Así es que Dios les guarde, Dios les bendiga, oren mucho por mí, oren mucho por nuestro hermano Bermúdez, por Miguel, y caminen siempre hacia adelante, mirando a la meta, mirando al premio que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cada uno recibirá su galardón y sépasen que estamos más cerca hoy que 5 o 10 años atrás. Y hoy debemos tener más ánimo del que teníamos 5 o 10 años atrás, porque estamos más cerca de la resurrección y transformación de nuestros cuerpos. Así es que estén siempre contentos, estimulados, cuando lleguen los momentos difíciles de la vida, de tristeza, de desánimo, mire su meta, mire las promesas de Dios. Esas promesas son suyas. Agárrese bien de ellas y siga hacia adelante sin desmayar, para que algún día reciba todas esas promesas, sean una realidad para ustedes, y así podamos juntos todos allá compartir la alegría y la felicidad en el gran reino milenial y en toda la eternidad. 5, 10, 20 o 50 o 100 años aquí que se sufre y se lucha, no es de comparar con 1000 años, y menos con la eternidad. Así es que recuerden que las cosas aquí en la tierra y todas esas etapas de la vida por las cuales ha pasado la iglesia del Señor es para la gloria de Dios. Dios nos bendiga, Dios nos guarde y nos siga siempre fortaleciendo para seguir adelante. Y que Dios siga añadiendo a su iglesia los que han de ser salvos. Siga haciéndolo aquí y en todos los demás países. Dejo con ustedes ya inmediatamente a nuestro hermano Pedro Márquez para que él concluya en esta mañana. Ya casi es hora de marcharnos. No les digo si voy a estar la semana próxima o no, si voy a estar o no, pero les digo que es probable, es lo más seguro es que esté aquí con ustedes. Oren mucho por mí para que Dios me dé palabras de vida eterna, me dé su mensaje, palabras de Él para ustedes, porque esas son las palabras que realmente ustedes necesitan para llevarlas al corazón. Bueno, por aquí ya yo creo que nuestro hermano Pedro Márquez está por aquí, puede pasar adelante. Dios les bendiga, muchas gracias por vuestra amable atención y hasta el próximo domingo, Dios mediante. Les dije que no es seguro, pero el 99% es el 99%
de que voy a estar aquí con ustedes. Dejamos en 1% por si acaso hay un viaje de momento y tengo que irme, y así pues, con ese 1% pues damos el viaje. Así es que oren mucho por mí para que aún en los viajes Dios pueda darme de su palabra para todos los hermanos en todos los países. Dios les bendiga a todos.